Simi Barra Matutina con sentido social presenta Simi Noticiario con la periodista Flor Rubio. Aquí estamos con el gusto de siempre, acercándole a las buenas noticias que claro que sí generamos en nuestro hermoso país. Bienvenidos a la Simi Barra Matutina de programas con sentido social, de la que formamos parte en este programa, donde nuestra invitación es saber un poco más allá de lo aparente. Aquí comienza el Simi Noticiario. Hace unos días, Elizabeth Lara Villanueva se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a esta fotografía donde Carlos publicó un mensaje en un grupo de ventas. Allí le agradecía esperarlo 3 semanas para regresarle su cambio. Nos enteramos que Carlos compró un pollo en un comercio de la zona norte de Tampico. Pagó en el servicio al auto con un billete de 500 pesos y se fue sin recoger el cambio. Los días pasaron y Carlos regresó a comprar comida, pero ni se acordaba del cambio de la compra pasada. Por eso se llevó una gran sorpresa cuando Elizabeth Lara Villanueva lo atendió y le dijo que lo estaba esperando para regresarle los 346 pesos que le habían sobrado de su compra anterior. Carlos reconoció la buena acción y en su publicación pidió a las demás personas que valoren la honestidad y buenas costumbres que tiene Elizabeth. Si van a esta sucursal, pregunten por ella para que sepa que apreciamos su calidad humana. Buena y agradable noticia. Ahora vamos con Flor Rubio, quien tiene listo el reportaje de la semana. Así es, doctor Simi. Un foco rojo que debemos mantener encendido es el que nos avisa de la importancia de revertir el desgaste que hemos hecho de los recursos que nos brinda el planeta. Al parecer, más personas, empresas y gobiernos comprenden la magnitud e impactos del cambio climático y hacen algo para enfrentarlo. Veamos el reportaje de Laura Celis sobre cuáles fueron los planteamientos que han hecho los gobiernos del mundo para reducir las emisiones por la quema de carbón, petróleo y gas que calientan el planeta. Vamos a ver. El tiempo se agota. Vivimos una época crucial para salvar a nuestro planeta. Lo que hagamos hoy determinará si existe o no un futuro para las comunidades, ciudades y la naturaleza. El cambio climático pasó de ser un problema a una emergencia mundial que amenaza la vida en la Tierra en las próximas 3 décadas. Cada vez más personas, empresas, instituciones y gobiernos comprenden la magnitud e impactos de esta situación y se comprometen a enfrentarla. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente promueve el uso racional y el desarrollo sostenible. Nosotros, como Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, siempre estamos analizando no solamente el cambio climático, porque hay otras crisis ambientales que están muy relacionadas con el cambio climático. Y de hecho nosotros lo denominamos como la triple crisis planetaria, ¿no? Que es el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación en todas sus expresiones, digamos la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, ¿no? Entonces, cambio climático, biodiversidad y contaminación están totalmente entrelazadas y resolverlas a las tres es la gran, el gran reto que tenemos como humanidad, porque si resolvemos esta triple crisis planetaria, entonces podríamos tener pues un mejor bienestar. México siempre ha sido un líder en el tema climático. México siempre ha promovido, por ejemplo, estas reuniones que nosotros le llamamos COPs o reuniones de las partes que negocian la agenda climática. Incluso, bueno, en el 2010 México fue país sede para que sucediera en Cancún esta reunión global de cambio climático.
También México ha promovido, por ejemplo, la constitución del Fondo Verde del Clima, que es un mecanismo de financiamiento en donde los países ricos donan recursos a este fondo y los países en vías de desarrollo y emergentes como México pueden acceder a este financiamiento para implementar proyectos que precisamente prevengan de alguna manera el cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que el liderazgo de México a nivel internacional es muy importante. El país tiene compromisos climáticos que lleva a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Otro ejemplo de estas acciones es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que tuvo lugar en Glasgow, Escocia. Algunos la califican exitosa, otros de fracaso, y muchos dicen que es algo intermedio porque estuvo llena de promesas vagas, sin planes concretos para cumplirlas. Lo invitamos a conocer cuáles fueron los principales planteamientos y acuerdos logrados. Desde 1994, la ONU recibe cada año a casi todos los países del mundo en cumbres mundiales sobre el clima, conocidas como las COP, que se refiere a la Conferencia de las Partes. Este año se debería haber celebrado la 27ª cumbre anual, pero por la pandemia de COVID-19 no se pudo convocar en 2020. De ahí que este 2021 se haya hecho la número 26. En la COP26 participaron más de 30,000 personas, entre representantes de gobiernos, empresas, ONG y grupos de sociedad civil. En esta conferencia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, enfatizó que los esfuerzos actuales para hacer frente al cambio climático están lejos de ser suficientes. Either we stop it or it stops us. And it's time to say enough. Diversos especialistas consideran que la COP26 sirvió no solo para ver los inmensos costos económicos por el cambio climático, sino también lo no evaluado, el sufrimiento de los habitantes afectados. Estamos viviendo un momento de crisis climática, por supuesto, pero también hay crisis política. También hay crisis de solidaridad. No hay una solidaridad internacional. No hay un compromiso. Fíjese, en el Acuerdo de París que se firmó en diciembre del 2015 y que estuvo vigente a partir del 4 de noviembre del 2016, decía que el G20, los países más ricos del mundo, iban a aportar $100,000 millones anuales para ayudar a los ciento y tantos países pobres del mundo, emergentes. No lo hicieron, nunca pusieron el dinero. Ahorita lo recordó Ebrard, pero en la cumbre de Roma, ¿verdad? Y ahorita se sigue discutiendo eso también en la COP. Hay un grupo de países pobres, ¿verdad?, que son los que están diciéndole al G20, a los ricos, oye, pero ustedes no han cumplido con el dinero que prometieron en el Acuerdo de París. Nosotros no tenemos tanto dinero para todas las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, hay una falta también de solidaridad y de compromiso global de las naciones poderosas. Esa es la realidad. El egoísmo, y digo yo, el desinterés y la incredulidad. Para mí eso es lo más importante. Que los líderes no creen en las consecuencias graves hacia los próximos 20 o 30 años. No lo creen. Ellos tienen su visión política en el momento y de corto plazo, pero no ven hacia el futuro. No lo creen. No creen que sea una amenaza real todo esto, en el fondo. Aunque no lo digan, ¿verdad? Aunque ahorita estén en el bla, 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 pero son discursos. Y tenemos 26 años. Yo tengo 26 años escuchando los discursos, Laura. Y yo digo, pues, esta no es diferente a las otras. Los costos son inmensos, pero no le puedo yo dar más cifras. Son inmensos. Y también hay otro costo que no está evaluado. El costo del sufrimiento de todas las gentes que resultan afectadas en sus viviendas y en sus bienes, en sus utensilios, en sus cosas. Es un sufrimiento enorme que no está evaluado. Ese no está en ningún lugar.
Ese es un tema enorme, grande, de ese sufrimiento de miles y miles de gentes que cada año resultan afectadas por los huracanes, los meteoros o, al revés, las sequías. Esas sequías más prolongadas, más frecuentes que hay en muchos lugares del mundo y, por supuesto, en México también. Me estoy hablando de Zacatecas, de Coahuila, de Sonora y de Chihuahua, que son los estados que no tienen agua. En cambio, del centro hacia el sur, bueno, pues sí. Bueno, la Ciudad de México no tiene agua, esa es la verdad. Pero vamos a Tabasco, pues hay mucha agua. Y Chiapas, sí, pero de todas formas la pobreza, cuando entran los huracanes, los ciclones, pierden sus viviendas y el gobierno no ha repuesto todas las viviendas, ¿eh? Eso de que el gobierno no es cierto. Todavía hay rezagos de los huracanes aquellos de hace 10, 12 años y no ha sido restablecida la infraestructura ni las viviendas de miles y miles de mexicanos que viven en la pobreza. Y ese sufrimiento, ese nadie lo mide, eso no está evaluado. Nadie habla del sufrimiento de las personas, ¿verdad? En la COP26, denominada como la mejor y última esperanza para salvar el planeta, hubo muchos anuncios alentadores. Uno de los más importantes fue que los líderes de más de 120 países, que representan alrededor del 90% de los bosques del mundo, se comprometieron a detener y revertir la deforestación para 2030. Este tema fue celebrado por muchos expertos. Para ellos, las plantas y animales son fundamentales en el combate al cambio climático. La conservación de la naturaleza es fundamental. Nuestro mejor seguro para enfrentar el cambio climático es tener la mayor cantidad de selvas, de bosques, de arrecifes de coral en buen estado de conservación. Por eso es tanto el énfasis que yo he puesto en tratar de proteger más hábitats, más especies, más cosas, ¿sí? Porque al final de cuentas, si fuéramos muy egoístas, ya no debíamos hacerlo por las especies, debíamos hacerlo por nosotros. Pero claro que esa es una de las muchas razones por proteger a la naturaleza, ¿sí? Pero tal vez sea la más importante, que si no la protegemos no hay manera en que sobrevivamos. Si a esto le sumamos que estamos perdiendo a las especies de plantas y animales, a los ecosistemas que permiten que haya cierta estabilidad en el planeta, pues te puedes imaginar que lo que estamos probablemente presenciando es el preludio de una gran catástrofe ambiental que tiene la capacidad de causar el colapso de la civilización como la entendemos. Primero, y a lo largo tal vez de un siglo así, podía acabar con la humanidad completa. Es decir, estamos ante el problema, que yo creo que es el problema más severo que ha enfrentado el ser humano en su historia, con excepción tal vez de un holocausto nuclear. Y desgraciadamente vemos los gobiernos, el de México apostándole al petróleo y al carbono, el de Brasil apostándole a destruir el Amazonas, el de Indonesia apostando a destruir sus selvas para sembrar palma de aceite, etcétera, etcétera, ¿no? En la COP26 también hubo un compromiso sobre el metano, liderado por Estados Unidos y la Unión Europea, por el que más de 100 países acordaron reducir las emisiones de este gas de efecto invernadero también en 2030. Asimismo, más de 40 países, entre ellos grandes consumidores de carbón como Polonia, Vietnam y Chile, acordaron abandonar su uso por ser uno de los mayores generadores de emisiones de CO2. El sector privado también expresó un fuerte compromiso con casi 500 empresas de servicios financieros mundiales y aceptaron aportar $130 billones con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, incluida la limitación del calentamiento global a 1.5 grados Celsius. El presidente del C40, la red de alcaldes líderes en el mundo, Eric Garcetti, anunció la ejecución de la campaña Cities Race to Zero, en donde 1.049 ciudades y gobiernos locales presentaron su compromiso para llegar a ser urbes con cero emisiones en 2050 y reducirlas a la mitad en 2030. En cuanto al transporte ecológico, más de 100 gobiernos nacionales, ciudades, estados y grandes empresas firmaron la Declaración de Glasgow sobre coches y furgonetas con cero emisiones, para poner fin a la venta de motores de combustión interna en los principales mercados del mundo en 2035. En la COP26,
11 países presentaron la alianza más allá del petróleo y el gas, BOGA. Fue lanzada por Irlanda, Francia, Dinamarca y Costa Rica, y algunos gobiernos subnacionales para fijar una fecha de finalización sobre la explotación y extracción de petróleo y gas. Ante el cambio climático, se ha producido una enorme movilización y esfuerzos de la sociedad civil, sobre todo de jóvenes, comunidades indígenas y los grupos de mujeres para hacer frente a este problema. Sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas y escuelas, hojas de plátano para envolver alimentos, ropa hecha a partir de botellas de plástico recicladas y uso de calentadores solares son algunas de las acciones que se realizan para disminuir nuestra huella de carbono. Es decir, la manera en que nuestras acciones contribuyen al calentamiento global y cambio climático. La solución está en cada uno de nosotros. Usted puede sumarse a esta movilización. Es momento de demostrar que se pueden hacer grandes cambios para cuidar el medio ambiente. Haga su parte y digamos, sí, mi planeta. Algo que todos sabemos, pero que esperamos que sea el vecino el que actúe, es que debido a muchas acciones que llevamos a cabo en todo el mundo, el planeta se ensucia, se desgasta o pierde algo de lo que tenía, como una especie de animales, un río o un bosque entero. La buena noticia es que si la humanidad ha tenido que ver en el deterioro, todos tenemos la posibilidad de echar atrás ese efecto desgastante. Solo es cuestión de decidirse y hacer algo. Realmente. Así como nosotros le hemos presentado todas las acciones de Sí, mi planeta. Hagamos una pausa misma que le pedimos aprovechar para tomar su súper teléfono y obsequiarnos un like en estas redes sociales. Vamos y volvemos porque ya está lista la conexión con Anaí Alué, actriz de musicales como Wicked, Billy Elliot, Chicago y Mamma Mía, y Gerardo González, quien ha destacado en musicales como Godspell, el show de terror de Rocky, El diluvio que viene, Hoy no me puedo levantar, y series como Cachún Cachún, Ra Ra. Seguimos en el Sí, mi noticiario. Gracias por seguir en el Sí, mi noticiario de las buenas noticias. Acuérdese que estamos a la espera de sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Aquí están para que las tenga presentes. Y también para que lo tenga presente, aquí llega el Dr. Zagal con un comprimido lleno de curiosidades de la historia, de conocimiento y que causa adicción a querer saber. Por ejemplo, este capítulo de la historia que se convirtió en un delicioso pan. Atrévase a saber. ¿Les gustan los cuernitos calientitos con mantequilla, con mermelada? A mí me gustan mucho. Pues les voy a contar una historia. En Argentina les llaman medias lunas. ¿Qué es el nombre original? Es la traducción de croissant, que es como se conocen en Europa. Lunas crecientes. Y el nombre proviene de esta historia. La ciudad de Viena, capital del Sacro Imperio, fue sitiada por los turcos. Finalmente, Viena logró liberarse del asedio otomano gracias a la intervención de otros reinos cristianos. Y entonces un panadero vienés decidió burlarse de los turcos, de su derrota, y para ello creó un panecito que simbolizaba la luna creciente, que es el emblema de los turcos, que era el emblema del Islam. Por eso, dicho sea de paso, en los países de mayoría musulmana no hay cruz roja, sino media luna roja. Así que ya saben, el nombre de croissant es en realidad políticamente incorrecto. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber. Gracias, doctor Zagal. Vamos ahora con estos dos grandes del teatro musical en México que, cabe decir, también han triunfado fuera del país. Ahora nos hablan de The Prom, historia de amor basada en hechos reales que nos habla de tolerancia,
aceptación y respeto hacia la diversidad a través de la comedia. Veamos más de Anaí Alué y Gerardo González. El Siminoticiario se viste de gala, con la presencia de 2 estrellas del teatro musical, Anaí Alué y Gerardo González. Anaí, argentina radicada en México, ha trabajado en teatro, cine, telenovelas y musicales. Esta polifacética mujer ha participado en las obras teatrales Chicago, El violinista en el tejado, Mamma Mía, Confesiones de mujeres de 30, Chicas católicas, Toc Toc y Wicked, entre muchas otras. En televisión ha estado en Como dice el dicho, Cásate conmigo, Mi amor, Cachito de cielo, La Rosa de Guadalupe, Cita a ciegas, Esta historia me suena y El juego de las llaves. Actualmente comparte escenario en The Prom con Gerardo González. Gerardo nació un 2 de noviembre de 1953, debutó en teatro con La Pandilla y de ahí saltó a la fama con la serie de televisión Cachún Cachún Ra Ra, donde dio vida a Porquillo. Además actuó en El show de terror de Rocky, Qué plantón y el mago, Muertos de la risa, Los infiernos y la noche de Epifanía, El diluvio que viene y Con el nudo en la garganta. En televisión participó en La pícara soñadora y Con toda el alma. En pantalla grande ha intervenido en varias películas, la más importante, Sobrenatural. El Siminoticiario le da la bienvenida a Anaí Alué y Gerardo González. Pues estoy feliz porque el día de hoy vamos a hablar de teatro, de la reactivación del teatro en nuestro país, que cada día escuchamos más elencos, más obras, y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy una grande, la admiro muchísimo, Anaí Alué. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Flor hermosa, muchas gracias. Y mi queridísimo, de muchos años, conocido por el público mexicano, Gerardo González. Un abrazo, Gerardo. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar contigo, Flor. Ambos, 2 personalidades grandes en el teatro en México. Mi primera pregunta, yo creo que es una alegría muy grande ver cómo se está reactivando la industria después de esta pandemia mundial tan dolorosa. Anaí. Oh, se me pone la piel chinita porque sí, creo que es un doble festejo. Te diría que hay triple festejo. Primero, de que se reactive el teatro. Segundo, que es una obra mágica, con un mensaje espectacular. Y tercero, no podría ponerlo en orden, compartir el escenario con mi familia teatral. Como bien dices, el gordo Gerardo, que así le digo, el gordo de mi corazón, volver al teatro juntos, con un elenco increíble que también son muchos colegas y amigos entrañables. Yo digo, a veces llego al ensayo y es como los mismos que vinieron a mi cumpleaños, ¿sabes? El último año. Entonces, es un triple festejo, pero sobre todo hacer esta obra que habla de un mensaje que es necesario, sobre todo porque The Prom es un musical que se ha hecho en Broadway nada más, es la primera vez que se va a hacer en español, y digamos que somos portadores de una voz de la invisibilidad de esta gente que elige amar a gente de su mismo sexo, pero nunca se había visto en 2 mujeres. Y esta es la historia de 2 chavitas. Entonces, creo que es muy interesante y es la primera vez, creo que hay una obra así, donde sale a la luz también las mujeres que se aman. Gordo, te voy a dejar hablar. No, pues mira, la verdad es que sí, Anaí ha dicho cosas muy importantes, muy interesantes. Creo que es una gran obra. Nosotros hasta después de la tercera, cuarta lectura realmente empezábamos a ver lo poderosa que es, independientemente de lo divertida que es, del gran musical que es, porque tiene una música espectacular y que se oye increíble con una orquesta que tenemos de 14 o 15 músicos que son impresionantes. 15. Son 15 músicos y la verdad, volver a oír una orquesta después de todo lo que vivimos, después de todo lo que hemos pasado, volver a oír una orquesta, volver a estar parado en un escenario y sobre todo haciendo esta obra es una bendición porque la obra es una belleza. Anaí lo dijo, es magia, es totalmente magia.
tuvimos la fortuna de que Diego del Río nos pudiera estar dirigiendo y acomodando todos los personajes y todo absolutamente, desde el primero hasta el último, de los 30 que estamos en escena, de los chavitos tan jóvenes, de nosotros los ya un poco mayores, en fin, es una mezcla increíble de todo lo que sucede en el escenario con esta gran historia que habla precisamente sobre eso, sobre el amor, sí, sobre el amor, punto, subrayado, nada más, sin ponerle etiquetas. Entonces, esta gran historia de estas dos chicas con esta bola de locos que somos los actores que vamos de la Ciudad de México a Salamanca a adoptar la causa de esta chica, es una historia que se vuelve verdaderamente genial. Luego de más de un año con los teatros cerrados, estamos ante una especie de renacimiento en dos sentidos. La reapertura de los escenarios, que también son una fuente de trabajo, y el tema de la obra misma. Vamos a una pausa. Volvemos para seguir con esta entrevista en el Simi Noticiario. ¿Quién eligió a quién? ¿Ustedes eligieron The Prom o The Prom los eligió a ustedes? ¿Cómo se dio la magia? Yo creo que The Prom nos eligió. A veces la gente piensa que la carrera, y de esto se habla ahora, sobre todo estos cuatro que son las estrellas del teatro musical, que nos invitan, nos dicen, pues, no, mi vida y la del Gordo estoy segura es una audición, o sea, todos lo hemos ganado. Sí fuimos invitados a un casting VIP, sin embargo, pues sí, ahí yo creo que The Prom nos eligió, los productores, y luego analizándolo noche tras noche, a pesar del cansancio, digo, y también los personajes, Flor, te llegan en el momento perfecto a tu vida, porque Gigi Flores, que es el personaje que yo interpreto en la película, para quien la vio, se llama El Baile, es el papel que hace Meryl Streep. Creo que tiene muchas cosas mías después de la pandemia. Esta cuestión de, y si no soy actriz, porque a esta mujer se le acaba el mundo porque tiene una mala crítica, igual que a Benny, que es Gerardo. Si no soy actriz, ¿qué soy? ¿No? Que fue una gran pregunta durante este año y medio casi, de estar guardados y temiendo de que nunca más íbamos a volver a pisar un teatro, porque te agarraba ese miedo muy fuerte. Yo digo que yo no sé hacer otra cosa más que actuar, dirigir y enseñar, pero dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer, no? Pasear perros, ¿de qué voy a comer? Entonces Gigi, mi personaje, se confronta con estas preguntas, a pesar de que su ego la lleva a ir a Salamanca, que no quiere porque pues es una gran diva y estos la arrastran. Cuando está ahí empieza a haber una transformación. No quiero contar más, vayan a ver la obra, pero hay una transformación de los cuatro personajes adultos, sí, que sucede, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver ahora Gigi con Anaí. ¿Te pasa lo mismo, Gerardo? ¿Ese personaje te confronta con tu realidad como actor de teatro musical? No, absoluta y totalmente. Todos pasamos por una audición, todos nos ganamos el papel, los 30 que estamos arriba, todos pasamos por la audición, nos ganamos el papel, hicimos todo lo que había que hacer, pero ya que lo tenía, fue estudiarlo y saber qué tanto tiene de mí ese personaje, porque al momento de ser actor, de hacer musicales, de luchar todos los días, en el momento en que cuando empiezan a transformarse sus personajes, el hecho de ver a la niña como una hija, qué pasa cuando tú no tienes hijos, en qué momento, en fin, son muchas cosas que afortunadamente con Diego se han podido lograr, ¿no? Entonces, la verdad es que es una bendición total y absoluta, es un gran personaje, creo que es de los mejores personajes que me han tocado en la vida, ¿sí? Aparte, tener que bailar junto a chavitos de 18, 19 años, a mis ya 61, híjole, sí Estás delicioso, gordo, estás delicioso. Te confronta, ¿sí? Pasa Sí rápido te confronta. el tiempo, ¿no? ¿Cuántos años, Gerardo? ¿40?
40 años en el teatro, 41 este año ya haciendo teatro. Yo debuté en el 80, entonces 41 años ya, y verdaderamente pues muy feliz de poder sentirme niño otra vez, de poder sentir que voy a la escuela otra vez, de mi primer día de escuela, y hacer lo que amo y lo que me gusta, y esta pasión que aunque de pronto ya la rodilla te diga, oye, ya espérate, quién sabe qué entras, y la rodilla se compone. Entonces ya después tolera saliendo, ¿verdad? Ya tendrás que recurrir al analgésico, pero por el momento sí. Yo invito a todo tu público, Flor, que vaya, porque no van a salir igual que entraron al teatro. Y creo que como artistas, esa es la misión que tenemos nosotros, de transformar vidas. Y de eso va también. De eso Así trata. Ojalá que la súper apuesta económica después de una pandemia de los productores Marta Calderoni y Chema Verduzco, y como decía Gerardo, 15 músicos en vivo, 30 personas en escena, que tengan la recompensa y el regreso de que la gente llene el teatro, con todo el protocolo que se va dictando de acuerdo a cómo va la cosa, pero es un teatro seguro, es un teatro muy grande, y pues yo digo que no hay excusa para no ir. De verdad, es maravilloso el trabajo que se logró. Ahí vamos a estar apoyándolos. Gracias, Anaí. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Mucho éxito. Adiós. Gracias. Bye. Nos vemos. Seamos parte de este renacimiento de los escenarios, pero sin dejar de lado los cuidados que hemos mantenido durante más de año y medio. Siga alerta, porque su participación y la de todos sigue siendo la solución más efectiva. Recuerde que las buenas noticias también las hace usted. Nos vemos mañana. Por ahora, tenga presente que lo bueno también es noticia.